están todos? Yo soy Fernando y estoy acá porque este año cumplo 30 años. Bueno. No solamente vos cumplís años. Mi hermanita. En realidad, estamos acá porque este año todos cumplimos años. Es verdad, este año estamos todos de festejo. Porque es el aniversario de algo que a los argentinos nos costó muchísimo. Se cumplen 30 años de democracia. Pero esta palabra que a menudo escuchamos y que pocas veces comprendemos, que está en paredes pintada, que está en libros escrita, que está en banderas flameando, que está en afiches y en volantes, en luchas y festejos, que deja de ser palabra para ser algo que flota. En las charlas, en los clubes, en organizaciones políticas, en las asambleas barriales, en reuniones con amigos y hasta cuando dos personas quieren ponerse de acuerdo. Esta palabra, democracia, ¿qué significa? La palabra democracia viene del griego demos, pueblo, kratia, poder. O sea que simboliza el gobierno del pueblo o el gobierno de todos. En contraposición con monarquía, que es el gobierno de uno solo, o aristocracia, que es el gobierno de unos pocos o de los mejores. Según el diccionario, mis queridos alumnos, democracia es doctrina o idea que defiende la participación del pueblo en los asuntos de gobierno. Esta idea de organización política surgió en la Grecia antigua, más precisamente en Atenas, hace más de 2500 años. Consistía en que las decisiones las tomaban todos los ciudadanos reunidos en asamblea, participando, exponiendo sus ideas. De esa forma, resolvían los problemas que tenían en común. Los ideales sobre los que se basaba esta organización eran la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Aunque en esta primera etapa, en Atenas no todos eran considerados ciudadanos. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían participación en las decisiones de la cosa pública. Como las decisiones eran tomadas directamente por los ciudadanos presentes en la asamblea, se dice que esta es la democracia directa. Entonces, ¿les quedó claro, mis queridos alumnos? Demo, pueblo. Kratia, poder. Otra vez está haciendo el profe. Es decir, que la democracia es el poder del pueblo. Estaba bueno el sistema de los griegos, ¿no? Pero en aquella época, en Atenas, eran pocos sus habitantes. Y menos aún los que se consideraban ciudadanos. En una plaza cabían todos para decidir de manera directa. Lo que pasa es que hoy somos miles y miles los que compartimos un país, una provincia o una ciudad. ¿Cómo hacemos? No nos escuchamos, ni siquiera entraríamos en una plaza. Después de esta primera experiencia en Atenas, pero muchos siglos después, con el declive de las monarquías, se retoma este sistema de gobierno. Pero para hacerlo posible, nace el sistema representativo, lo que se conoce como democracia indirecta. ¿Te quedó claro entonces cómo es lo de democracia directa e indirecta? Y más o menos. Bueno, a ver, por ejemplo, supongamos que un grupo de vecinos quiere formar un equipo de fútbol. En sus inicios son 5, como para jugar en cancha chica. Ellos se reúnen y de manera directa discuten y se ponen de acuerdo para elegir el nombre o el color de la camiseta. Pero al club le va bien y de 5 pasan a ser 11. Ya pueden jugar en cancha grande. Además, los vecinos de todo el barrio se asocian al club y quieren participar de las reuniones, hasta que acordar se vuelve difícil. Entonces, no les queda otra que elegir representantes para que estos discutan y se pongan de acuerdo en las cuestiones del club. Hoy, en nuestro país, somos más de 40 millones de argentinos. Y en nuestra provincia, más de 3 millones de cordobeses, quienes mediante el voto delegamos el poder de deliberar y gobernar en representantes. De allí que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 22, dice:
El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. ¿Representantes? ¿Y quién puede ser representante? Todos los ciudadanos mayores de 18 años tenemos el derecho a elegir. Y también tenemos el derecho a ser elegidos. En su artículo 37, nuestra Constitución garantiza la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Entonces, mediante el sistema representativo, es posible tener democracia aún así en los países o ciudades más grandes y más poblados del mundo. Y lo mejor de esto es que todos los ciudadanos podemos elegir y ser elegidos, manteniendo aquellos ideales atenienses de igualdad y libertad. ¿Te acordás? Sí, pero esto no siempre fue así. En nuestro país, para tener la democracia que hoy conocemos, pasaron muchos años y muchas luchas. En Argentina, hasta el año 1912, cuando fue sancionada la ley Sáenz-Peña, las elecciones eran controladas por unos pocos. Solo sectores privilegiados podían votar. Además, el voto era público y se escribía o se expresaba a viva voz. Se le llamaba voto cantado. Por lo que la elección del ciudadano no era muy libre que digamos. Entonces, la reforma de 1912, la llamada Ley Sáenz-Peña, fue muy importante, ya que atendió los reclamos de los sectores populares para participar en elecciones más limpias y libres. A partir de allí, el voto sería universal, porque no hace distinciones sociales, obligatorio, porque todos estamos obligados a hacerlo, y secreto, porque se vota dentro del llamado cuarto oscuro. No le dicen cuarto oscuro porque esté sin luz, sino porque nadie puede ver a quién votás. Y esto garantiza la libertad para decidir. Bueno, qué bien. Al fin todos podíamos elegir libremente y ser elegidos. ¿O no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Dale, habla. Pasa que las mujeres quedábamos excluidas de este derecho. Éramos casi la mitad de la población y no teníamos derecho a opinar. Hasta que en 1947, Eva Perón impulsó el voto femenino y la posibilidad de las mujeres de ser elegidas. Así, con todas estas conquistas populares, el porcentaje de votantes se amplió enormemente, alcanzando a la mayoría del país. Sí. Además, este año, aquellos jóvenes de 16 y 17 años que quieran votar, también pueden hacerlo. Por lo general, un país con democracia elige un sistema republicano de gobierno, en donde el poder no se concentra en un solo lugar, sino que reside en tres. En Argentina, el poder se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo crea las leyes para que se garanticen los derechos de los ciudadanos y, a su vez, para que estos cumplan con sus obligaciones, mientras que el ejecutivo las implementa, y el judicial es quien vela para que se cumplan. Además, Argentina es un estado federal que comprende muchas regiones. Está organizado en provincias, son 23 más la ciudad de Buenos Aires. Cada una tiene un ordenamiento y un gobierno propio. Por eso se dice que son autónomas. Nuestra provincia, al igual que las demás, es autónoma,
Eso significa que tiene una forma de gobierno constituido en los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En Córdoba somos más de 3 millones de habitantes, distribuidos en un territorio muy extenso. Cada región o departamento tiene sus características propias diferentes entre sí. Tenemos sierras, llanuras, lagunas, salinas. Por eso es muy importante que todas las voces de la provincia estén representadas. En la legislatura de la provincia es donde confluyen todas estas voces. Es el ámbito de debate más importante de la democracia. La legislatura de Córdoba la integran 70 legisladores. 44 de ellos representan a toda la provincia y los otros 26 a cada uno de los departamentos. Estos cumplen un rol muy importante en atender las demandas de los distintos lugares, para debatirlas y gestionar las soluciones, elaborando y votando leyes. Y bueno, tengo que preparar el festejo. Después de todo, también es mi cumpleaños. Che, parece que se está nublando un poco, ¿eh? Pero, para, hay algo que no entiendo. Si la democracia surge hace muchísimos años en Atenas, después se retoma la idea. Ya más acá, en Argentina, siglo XX, aparece la ley Sáenz Peña y después el voto femenino. ¿Por qué decimos que estamos cumpliendo 30 años de democracia? Claro, tenés razón. En nuestro país, los periodos realmente democráticos nunca se extendieron tanto como en esta última etapa. Nuestra democracia, durante el siglo XX, siempre se vio interrumpida por dictaduras. Gobiernos ilegítimos que representaban intereses de unos pocos y que buscaban imponer sus ideas, pero no mediante el voto y el aval de la mayoría, sino a través de la fuerza, de golpes militares. Estas irrupciones significan directamente negar la participación del pueblo. Con las dictaduras, la Constitución y las leyes que están hechas para proteger al pueblo quedan sin efecto. Y a partir de allí, todos dejamos de ser iguales. Todos dejamos de ser libres. Imaginemos por un momento qué pasaría si no viviéramos en democracia. No solo no podríamos elegir a quienes nos gobiernan, sino que además estaríamos a merced de un dictador, al que un día se le ocurre que nadie puede usar el pelo largo. Además, prohíbe los colores en las ropas y manda a todos los jóvenes a vestirse de gris. Y un día los obliga a ir a una guerra. En realidad, no es necesario imaginar mucho. En nuestro país, desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, que se produjo la última y más brutal dictadura, sucedieron estas cosas y algunas más terribles. Aquel año en que yo nací, millones de argentinos volvían a las urnas para elegir. Pero además se recuperaba la alegría, la esperanza, la libertad. Se respiraba otro aire, un aire de todos. Hasta acá vimos cómo fueron los orígenes de la democracia. Y cómo a través de los años esta idea se fue extendiendo y hoy es algo que nos incluye a todos. En la actualidad, la democracia impregna todos los niveles de la sociedad.
No es un simple sistema de gobierno, es una forma de vida. Porque nos permite participar, nos involucra y de ese modo se engrandece, alcanzando todos los ámbitos de nuestra vida. La familia, los amigos, el barrio, la escuela, el trabajo. Porque la democracia no solo se ejerce votando, sino también opinando y participando en los medios de comunicación, en organizaciones políticas, sociales, sindicales, clubes, intentando mejorar así las políticas públicas de nuestra ciudad, provincia y país. Se basa en el respeto a la dignidad humana, a la libertad, en los derechos y obligaciones que asumimos todos. Parece que no falta nada. Llegó el momento de festejar. Bueno, pero no solo tu cumpleaños, sino más bien el de todos. Claro, porque aprendimos el significado de la democracia y de este aniversario. Por eso hoy, más que pedir un deseo personal, voy a pedir un deseo colectivo. Porque llevamos 30 años construyendo democracia.